Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Hoy día del trabajo, estamos muchos trabajando un día feriado. Voy a arrancar con un tema que me parece que hay que analizar, que hay que discutir, hay que tener una seria conversación sobre el particular. Yo les confieso, yo no soy una experta en el tema deportivo. Yo leo y trato de instruirme un poco, pero sí soy mamá, sí soy mujer y sé lo que implica un embarazo. Así que, y digo esto porque vamos a discutir, como les dije ahorita, vamos a discutir la situación que ronda, ¿verdad? Un tema deportivo. Y es que, lamentablemente, las sanjuaneras, estamos hablando del equipo de voleibol, equipo nacional de voleibol, pues fueron suspendidas de un año y esto fue por la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Y es que una de las jugadoras, Destiny Hooker, estuvo jugando embarazada hasta que se le notificó que su embarazo estaba en riesgo. Y pues se pidió desde finales de agosto sustituirla por otra jugadora. ¿Por qué? Porque si a ti un doctor te dice que tu embarazo, que eres alto riesgo, pues uno sigue las directrices del doctor, ¿verdad? Y yo puse en mis redes sociales jugar, pero al mismo tiempo le dicen, ¿sabes qué? Si sigues jugando, puedes perder tu embarazo. ¿Qué tú harías si estuvieses en sus zapatos? En mi caso, yo dejaría de jugar. ¿Por qué? Porque, pues, en mi opinión, es una prioridad cuidar mi embarazo. Quiero hablar de este tema y le doy los buenos días, le doy también las gracias a Deborah Seyhammer por entrar aquí en Dígame la Verdad. Ella es la libero del equipo de San Juan. Ella formó parte del equipo nacional y también jugó en las Olimpiadas allá en Brasil en el 2016. Deborah, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mili, saludos, gracias por la oportunidad y buenos días a todos los radioescuchas. Vamos a explicarle este tema un poquito, ¿verdad? En Arroyo Habichuela para que las personas lo puedan entender. No todo el mundo está siguiendo la controversia y yo pues me estoy poniendo un poco al día sobre la situación, pero me parece que es sumamente importante que tengamos esta discusión, porque si bien una mujer embarazada no significa que está incapacitada de hacer sus labores y hacer sus cosas, pero cuando ya hay un peligro médico, pues el escenario cambia un poco. Cuéntame aquí qué fue lo que pasó para quienes estén conectando. Sí, de acuerdo contigo, Mili. Primero que nada, hay mucha falta de información, ¿verdad? Muchas personas opinando sobre el tema sin tener todos los hechos. Pero como tú lo has explicado, es justo como ocurrió. La jugadora Destiny Hooker estuvo embarazada durante el proceso. Prácticamente lo mantuvo en secreto, era un embarazo aparentemente saludable y lo tuvo en secreto, nunca lo compartió con el cuerpo técnico ni con la administración. Comienzan los rumores, el cuerpo técnico lo escucha de otras personas, le dice, mira, ya conocemos de tu estado, no tenemos ningún problema, aquí lo importante es que tú te sientas bien, que tú estés de acuerdo con jugar y que el bebé esté saludable, pues no tenemos ningún reparo con que tú juegues en ese estado. Pero le dice, pero sí me gustaría ¿verdad? Una autorización, un consentimiento de tu médico de que en efecto tú estás en buena salud y en buen estado como para seguir participando. Eso ocurre apenas el sábado pasado. El sábado pasado, a una semana de comenzar literalmente la final de la liga. Ella, ¿verdad? Responsablemente va donde su médico a buscar ese visto bueno que el dirigente del equipo le había pedido para poder continuar ella participando con el equipo. Es ahí fue el dirigente, no el apoderado. Fue el dirigente. A todo esto el apoderado no tiene conocimiento de esto.
Okay. O sea, ella, quien la confronta a ella y le dice que ya lo sabe mediante otras fuentes, es el dirigente. El apoderado aún no tiene conocimiento de su embarazo, mucho menos de su embarazo de alto riesgo. Entonces es ahí cuando ella va al médico, el médico le dice, tú eres un embarazo de alto riesgo, en el proceso aparentemente, ¿verdad?, tuvo unas complicaciones que la convirtieron en alto riesgo, le dice que tiene que estar en total reposo y que él no iba a exponer su licencia médica, autorizando algo que él sabía que no podía. Ella se lo explica al dirigente, el dirigente le dice, mira, esto es una situación seria, delicada, yo no te puedo poner, no puedes continuar y tenemos que informárselo al apoderado. Entonces se lo informan al apoderado, se lo informa al dirigente porque él le dice, o sea, lo puedes hacer tú o lo puedo hacer yo, pero yo tengo un deber. ¿Quién es el dirigente para conocimiento mío acá? ¿Quién es el dirigente? José Mieles. Él también fue ex técnico de la selección nacional. Okay. Entonces se lo informa a Marcos Martínez y es cuando comienza todo el proceso de ir a la federación a notificar sobre el asunto, de pedir la baja, ¿verdad?, de ella como jugadora y de sustituirla por otra refuerzo por su estado de embarazo de alto riesgo, no de embarazo, porque hay mucha gente hablando de que ella ocultó el embarazo. Eso no viene al caso. Aquí el problema se convierte cuando es alto riesgo. Bueno, y si entramos en el debate de si ocultó el embarazo, pues uno podría entender por qué tal vez lo mantuvo calladito. Precisamente, o sea, porque aquí se discrimina por todo. Y no ha sido el primer caso de una voleibolista que oculta un embarazo para no tener consecuencias, de que la saquen de un equipo, de que no la lleven. O sea, es precisamente quizás al miedo a las consecuencias por la cual ocultan el embarazo, porque no están protegidas. Entonces, ahí cuando empiezan el proceso en la federación, primero, ¿verdad?, van hacia la federación, que es el primer paso. La federación lo deniega por falta de documentación, que era la certificación médica que certificara, ¿verdad?, el alto riesgo. Entonces, en una apelación, ellos incluyen esa evidencia y esa certificación médica que faltaba. Luego de eso, de todos modos, le denegaron el recurso y ellos tienen que acudir al TAD, que es el Comité Olímpico, apelar, porque tienen que gastar o agotar todos los recursos administrativos. Para que la gente entienda, el TAD, porque yo también pregunté, desconocía, el TAD es ese tribunal apelativo, ese foro para ustedes poder apelar la decisión original de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, para que la gente me lo vaya entendiendo. Claro, y es del Comité Olímpico, o sea, tú pasas de la Federación al Comité Olímpico. El Comité Olímpico, Mili, no tarda ni 3 horas en evaluar el caso, ciertamente no entra en los méritos del caso, simplemente va al reglamento de la federación, el cual no define lo que es lesión tan siquiera, y entonces procede a emitir su resolución, que es a favor de la federación, ¿verdad?, confirmando la resolución o la decisión de la federación. Eso ya cae jueves tarde en la noche. Pues ya el viernes radicamos un recurso de injunction en el tribunal junto a otros recursos. El sábado estaba para comenzar la serie final. El recurso se radica a las 4:55 de la tarde, por lo cual el tribunal no emitió ninguna orden y es ahí cuando el apoderado decide retirar al equipo hasta tanto el tribunal se exprese. Y entonces ahí es que vienen las consecuencias de la suspensión y de la certificación. Pues no nos presentamos al juego del sábado por decisión del apoderado, y es ahí cuando vienen las consecuencias de que cancelan la serie, la confiscan, proclaman a Caguas campeón y suspenden a todo el equipo de jugadoras, técnicos, todos, por 1 año de la liga. Te iba a preguntar qué significa, ¿verdad?, para ustedes que son jugadoras, el hecho de que hayan suspendido a todas por 1 año de la liga. ¿Saben, Arroyo Habichuela, qué significa eso para ustedes, el impacto que tiene eso? Mira, para muchas jugadoras y muchos, ¿verdad?, porque va más allá de las jugadoras, también están los coaches, los estadísticos, el sustento principal, la fuente de ingreso principal de todo ello.
y me atrevo a decir que es para más de 3/4 del equipo. Así que sí, viene este es su trabajo y viene siendo, pues, obviamente, un golpe a cada uno de ellos, que no van a poder entonces generar sus ingresos por un año. Sí, que se quedan prácticamente, ¿verdad?, sin generar ingresos. Ahora, en la reacción de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, hay una parte en la tercera página, pues, donde hacen hincapié de que esta determinación se hizo siguiendo, pues, la debida equidad. O sea, utiliza ese término, pues me llamó mucho la atención, porque, pues, y esta es una opinión mía, lo Precisamente veo ese muy lejos de la es nuestro equidad. argumento, ¿Cómo que no tú hay lo equidad. observas? La parte de, pues obviamente, no, verdad que esta parte no la he dicho, nuestra postura, nuestro objetivo, lograr que se revise el reglamento, verdad, y que proteja a las mujeres que tienen unas condiciones distintas a los hombres. O sea, el reglamento de mujeres no puede ser el mismo reglamento de los hombres, y que proteja la integridad de la mujer, y en este caso el embarazo de alto riesgo es una condición que te imposibilita y te impide cualquier actividad física. Más allá de cualquier actividad física, si pasaría en lo laboral, también sería el mismo resultado. No podría presentarse en su oficina si el médico le dice, no, usted tiene que estar en completo reposo. Y el argumento es que para la federación, un embarazo de alto riesgo, un infarto cardíaco, un derrame cerebral, nada de eso es una lesión. Y cabe destacar que en el reglamento no hay una definición de lo que es una lesión. Podríamos comenzar con hacer ajustes de definir qué significa una lesión. Claro, ellos es de manera subjetiva, ¿verdad? Ellos entonces analizan caso a caso, me imagino, lo que es una lesión para ellos. Yo me imagino que para ellos, que el dedo pequeño del pie te lo lastime y no te permita caminar correctamente, pues es una lesión, pero algo que puede poner en riesgo tu vida, la salud de tu bebé, no es una lesión, pues me parece un poco alarmante. Se argumenta también que este reglamento fue aprobado por unanimidad, si mi memoria no me falla, creo que dice como que en mayo, y en efecto eso fue así. Sí, eso es así. Los reglamentos, y esto es otro de los argumentos de las personas, y yo quisiera expresarme sobre eso, ¿verdad? Sí, el reglamento fue aprobado por la Junta de Apoderados, que es la que compone la liga. Entonces ellos lo aprueban, pero claro, los reglamentos, las leyes no están escritos en piedra. Ellos tienen la facultad de enmendarlo cuando surgen situaciones noveles que nunca antes habían pasado. Pues claro que no estaba contemplado en el reglamento un embarazo de alto riesgo, un derrame cerebral o un infarto cardíaco, porque no ha ocurrido, gracias a Dios, pero se presentó por primera vez esa situación, y yo creo que debe ser atendida, no porque esté en reglamento, o sea, que no esté escrito ahí un documento vivo que puede ser alterado, no significa que no pueda ser revisado. Claro, como una ley, la ley. Claro, definitivamente. Porque ahora ocurrió algo que nunca antes había ocurrido y que merece ser atendido. Definitivamente, entonces las consecuencias las están pagando ustedes simplemente por ser solidarias con su compañera y también por seguir las reglas y una determinación que tomó el apoderado del equipo. Definitivamente, o sea, nuestro patrono es el ingeniero Malcolm Martínez, que es el apoderado del equipo, y se nos instruyó de que no podíamos, de que el equipo estaba, él estaba retirando el equipo de la serie final hasta tanto el tribunal se expresara, por lo que no estábamos autorizadas a ir a la cancha. O sea, nosotros estamos también siguiendo a la misma vez una instrucción de que es nuestro patrono. Exacto. Ahora te pregunto, ¿cómo se encuentra Destiny Hooker, creo que se dice, cómo se encuentra ella en este momento en medio de todo este revolú y ella en medio, ¿verdad?, de su embarazo? Mira, se siente, ella ya está de regreso con su familia. Ella se siente un poco apenada, se siente apenada por la situación que estamos pasando, que en parte se siente responsable.
pero esto va más allá que ella. Pudo ser Destiny, pudo ser María, quien sea. Se trata de que entonces se nos presenta esta oportunidad de nosotras buscar esa protección y que se nos vean más allá de atletas y jugadoras como mujeres. Sí, no, y que esto pues es un escenario que se está dando en este momento y que lo que corresponde es que se reúna todo el mundo y que se cambie entonces el reglamento, definitivamente. Claro, y cabe destacar y mencionar que es importante porque hay mucha falta de información y mucha gente emitiendo opiniones sin tener todo el conocimiento, es que solamente las jugadoras refuerzos para mantener el nivel competitivo de la liga, solamente las jugadoras refuerzos son las que pueden ser sustituidas. Si esto me pasara a mí, Mili, hoy, pues me sustituyen con otras jugadoras reservas que juega a mi misma posición. Débora, cuídate, ¿verdad? Va la jugadora reserva por mí. O sea, que mucha gente va a decir, no, porque hubo un caso de una nativa. Lo que pasa es que ahora mismo, como está contemplado el reglamento y para mantener el nivel y la competencia en la liga, solamente son las refuerzos las que tienen la oportunidad de ser sustituidas. Las jugadoras nativas pueden pasar por cualquier lesión, embarazo y no pueden ser sustituidas, simplemente son reemplazadas por sus jugadoras reservas. Interesante, ¿verdad? Estos detalles del juego, ¿verdad? Vamos a ver, porque todavía entonces ustedes están esperanzados en este recurso legal del TPI que está en el tribunal de primera instancia. Definitivamente todavía el tribunal no se ha expresado. Y hoy es feriado, muy bien complicado. Y estamos esperanzados de que ellos entren, ¿verdad? Tengo entendido que muchas veces los tribunales se limitan no les gusta entrar en este tipo de controversia cuando se trata de reglamentos de deportivos, porque pues son aprobados ya por su gente, pero si entraran en los méritos, ¿verdad? El llamado es que entren en los méritos y vean las circunstancias más allá de lo que está estipulado en el reglamento, porque pues sí, las reglas son las reglas, pero no significa que siempre están bien. Exacto, definitivamente. Débora, te quiero dar las gracias por haber traído esto a la atención, ¿verdad? Mía, y pues nada, hablar de este tema, yo me parece que son temas que se deben dialogar, se deben reflexionar. Y pues nada, yo sé que la gente emite opiniones, pero vamos a dialogar sobre el mismo sin estar emitiendo, ¿verdad? Opiniones, ¿verdad? Porque yo desconozco este tema. Lo que yo sí puedo emitir mi opinión es que si a mí me pasara algo así, yo como futura madre decidiría, esa es mi opinión, cuidar mi embarazo y mi futuro hijo. Pero bueno, esa soy Definitivo. yo. Débora, gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Mili. Un abrazo. Saludos. Cómo no. Cabe destacar, yo me comuniqué vía texto con César Trabanco, presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, y me indicó que estaba muy ocupado para dar entrevistas, que no podía a la hora que yo le había estipulado, que eran las 10:10 de la mañana, y me dijo que luego de las 5, no sé por qué me mencionó las 5, que no podía. Así que, en efecto, traté de conseguir al presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol para que él pudiese expresarse también, pero no estuvo disponible. Por otro lado, le hice un acercamiento vía texto también a la oficial de prensa del Comité Olímpico, pidiendo entrevista con Sara Rosario, nada, para tener un diálogo sobre este tema. Pues no recibí respuesta, así que hice esas gestiones para que ustedes lo sepan. Le doy los buenos días a la licenciada Melissa Pellicier, o Pellicier, que yo siempre le cambio el apellido. Era un recurso que yo siempre tenía en los diarios de la teta y me parece que es un muy buen recurso para tener esta conversación y esta reflexión. Melissa, gracias por estar aquí. Cuídate mucho. ¿Todo bien? Buenos días, Mili. Sí, un placer que toques estos temas aún en días feriados y que todo el mundo está tan distraído. Sí, no, y el día de Labor Day of all days, ¿verdad? Como decimos por ahí. ¿Qué te parece todo esto, verdad? Como abogada, yo te mandé la carta de lo que contestó la federación sobre todo este asunto, una carta de 3 páginas. ¿Qué te pareció? Pues mira, complicado. Estas dinámicas en las federaciones y en las ligas de deportes de alto rendimiento son bien complejas, como bien la licenciada explicó, y se nota en el comunicado, se nota la animosidad, se nota el disgusto, y yo creo que eso en cierto modo nubló un poco el análisis que se hizo del caso.
Así que lamentable que los reglamentos de una liga femenina no contemplen las circunstancias particulares que todas mujeres tenemos como nuestra realidad física y de género, punto. Así que nada, yo me levanté hablando de estos temas con los varones de mi casa que son fanáticos del deporte. Así que y me imagino que educándolo sobre el proceso. Sí, me di cuenta que hace falta más perspectiva de género en esta casa. Sí, más educación. Ahora, me dice, ¿verdad?, que es un tema complicado y estoy de acuerdo contigo, pero que como que se nubló el análisis aquí. Me llama la atención una parte, por ejemplo, la jugadora tuvo que mantener en secreto su embarazo para poder continuar jugando, y me parece que esto hay que analizarlo porque muchas jugadoras hacen lo mismo porque temen a represalias por el hecho de estar embarazada. Señores, estar embarazada no es un pecado. Eso es así. Eso es lo primero que hay que cuestionarse. Yo estuve casada, mi primer esposo es un deportista de alto rendimiento y conozco de cerca todas las dinámicas que surgen en estos niveles y son algunas impensables. En el ámbito femenino, algunas son increíbles y más en deportes de equipo. Fíjate que lo que tú conversaste con ella de la repercusión en todo el grupo. Esto no es lo mismo cuando la gimnasta estadounidense se retira de competir de las Olimpiadas por su condición emocional. Fíjate las implicaciones que tiene esta sanción a nivel de equipo y de federación. Así que es bien complicado y lamentable que sean las mujeres las que tienen que estar lidiando con estos asuntos. Eso es lo que hay que mirar. Sí, comenzando, ¿verdad?, por ahí. Entonces, finalmente la enfrentan porque sí está embarazada y honestamente, pues me parece bien que el dirigente le dice, pues mira, verifica que todo esté bien y que tú puedas seguir jugando. Por lo menos de lo que me explica Débora, noto ahí una preocupación genuina por parte del dirigente. Ahora, cuando el doctor le dice, mira, tú eres alto riesgo, eso debe ser suficiente evidencia para que entonces ella no tenga que seguir jugando. O es que tenemos que obligar a las mujeres a seguir jugando y que ella pusiera en riesgo a su bebé. Claro, ¿no? Y como dice la licenciada, los reglamentos no están escritos en piedra. Lo que pasa que a mí me parece increíble que ese reglamento se ha aprobado en mayo. Fíjate que antes de leer el comunicado, yo tenía en mente, bueno, es un reglamento bien antiguo, bien que no contempla unas cosas. No. Esto fue el otro día. Así que eso te dice, hay que ver quiénes están tomando estas decisiones. Usualmente en estos grupos los que dirigen son varones y eso nadie lo puede despintar. No que todos no estén educados en perspectiva de género, pero ojo, que suele pasar con mucha frecuencia o demasiada frecuencia, que son los hombres quienes están tomando estas decisiones. Y que no tienen sobre la mesa este tipo de situación o este tipo de escenario. Ahora, hay que ver si se les ha planteado, porque no necesariamente, recordemos que muchas de nosotras emulamos el sistema, la manera de crianza y el modelo patriarcal de cómo se manejan las cosas. Así que, como decía la licenciada, esto es un trabajo en el aspecto laboral, esto estuviera protegido y aún así lo seguimos luchando, porque en el deporte no. Te pregunto, luego de leer el comunicado de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, ¿notaste algún tipo de falta a procesar? Me queda solamente un minuto antes de irme a la pausa. ¿Qué te pareció? Sí, bueno, yo creo que otra vez no conozco los documentos, no he leído, no he estado al tanto de los escritos, pero sí hay un asunto de fecha. Fíjate, todo se mueve muy rápido y como dice la licenciada, esto ha sido contra el reloj. Así que el timing es bien complicado y no ayudó. Pero sin duda el comunicado de prensa está lleno de animosidad. Hay otros factores envueltos, pero lamentable el mensaje que están llevando cuando
el asunto de perspectiva de género ha estado tan presente en la palestra pública en los últimos meses. Y con esto concluyo, porque ya tengo que irme a la pausa. En esa comunicación del señor Trabanco, dice, la decisión aquí notificada se tomó en consideración a los principios de equidad. Bueno, en términos de equidad, no necesariamente se ven en términos de género. O sea, equidad es justicia, hay que tener equidad con los otros equipos, con las otras jugadoras, pero obviamente es un término, otra vez, es una comunicación llena de animosidad y no dudo que fue puesto ahí con toda intención y lamentable para el equipo de Caguas, que tiene un campeonato con tan mal sabor. Sí, de verdad que eso es una victoria muy amarga. Sí. Y yo espero solidaridad de los otros equipos. Los varones aquí en mi casa no están muy optimistas con eso, pero yo nunca pierdo la esperanza de que entre las mujeres tengamos más solidaridad y sobrepasemos las diferencias y las competencias. Definitivamente tenemos que ser más solidarias y es un tema, este tema definitivamente había que traerlo hoy, analizarlo y lo que quiero es que todos reflexionemos sobre el mismo, ¿verdad? No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero que reflexionemos sobre este tema. Y me comentan aquí, Melissa, y con esto me voy, de seguro que es un reglamento hecho por hombres, sí. Hecho por hombres que no entienden este cuerpo, ¿verdad? Femenino, que a la verdad maravilloso. Es maravilloso, Dios lo creó maravilloso, pero es diferente, ¿verdad? Y hay que, pero nada, surgió esto y que esto sirva para generar esta discusión, para generar cambios, ¿verdad? Por el bien de todos y todas. Melissa, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad y siempre es un placer dialogar contigo. Un abrazo. Igual, Mili, igual, cuídense. Cómo no, señores, hago una pausa y al regreso hablamos de temas energéticos. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 10:25 de la mañana y estamos aquí en vivo, un día del trabajo, estamos trabajando. Estaba discutiendo en el pasado segmento y me parece, y vuelvo y lo recalco, me parece un tema que tenemos que discutir, que tenemos que reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo de los deportes, especialmente con esta jugadora, pues que no podía continuar jugando en el equipo de, ¿verdad?, de voleibol. Estamos hablando de una jugadora de las Sanjuaneras, ¿verdad?, que no podía continuar jugando porque su médico le dijo que ya estaba en un punto que su embarazo era de alto riesgo. Y lamentablemente, pues simplemente dijeron que no se podía sustituir. Y debido a que el equipo fue solidario y que el apoderado también dio una instrucción de que no jugaran, porque fue una determinación del apoderado, pues nada, se les suspendió por un año de la liga, lo que significa es que no pueden, ¿verdad? Lo que me estaba explicando la jugadora Deborah Seyhammer, que es parte del equipo, que esto lo que implica es que pues nada, que no pueden jugar y no se pueden ganar su sustento, pero no solamente son las jugadoras, es todo el mundo que está en esta industria. Así que le vamos a dar seguimiento a este tema, especialmente al recurso legal que se sometió ante el Tribunal de Primera Instancia y que sabemos que, como se sometió creo que fue el viernes, según me dijo Débora, hoy es lunes feriado, ustedes saben que los tribunales pues están en pausa, así que estaremos pendientes a ver si el martes hay si se le da paso a este injunction que sometió el apoderado del equipo de las Sanjuaneras y que está confiado, ¿verdad?, en que el TPI, el Tribunal de San Juan, les dé la razón. Así que nada, una situación muy triste. Vuelvo y recalco, y traté de conseguir, y sí tuve comunicación vía texto con el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, pero me dijo que no estaba disponible, que tenía una agenda muy ocupada. Y solicité también una entrevista con la presidenta del Comité Olímpico, porque lo que se conoce como el TAD, ¿verdad?, algo que aprendí yo hoy, el Tribunal Apelativo de Arbitraje Deportivo, que avaló la determinación de la federación, pues quería saber, tú sabes, que me explicaran. Lo que quiero es
mantener el tema en un diálogo, en una reflexión. Vamos a pasar a otros temas y la realidad es que siguen los apagones, sigue la situación, todo el mundo pasándose la papa caliente lamentablemente y el pueblo es el que sigue pagando los platos rotos de las malas decisiones gerenciales y ahora se están pagando las consecuencias de estas malas decisiones, de no haber asignado dinero suficiente para darle mantenimiento a las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay que destacar que la generación sigue bajo la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que está bajo Luma es la distribución y transmisión. Juegan un papel en algo de la generación, pero no del todo, es la Autoridad de Energía Eléctrica. El problema aquí es que no hay como un diálogo entre ambos, no sé, no hay una sinergia. Pero bueno, vamos a hablar sobre este tema con el ingeniero Tomás Torres Placa, que siempre está conmigo 2 veces al mes. Así que él es representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ingeniero, saludos, buenos días, ¿cómo se encuentra? Saludos, Mili, y saludo a todos los amigos de Radio Isla en la mañana de hoy, lunes, Labor Day. Sí. Labor Day, pero usted y yo estamos trabajando. Vamos a hablar un poco sobre la responsabilidad compartida tanto por Luma como por la autoridad ante este mar de apagones. Hablemos un poquito sobre esto. Sí, Mili, de nuevo, gracias por la oportunidad. Pues, Mili, siempre es bueno traer un balance en la conversación, ¿no? Y hemos visto que en todo este momento ha habido un despliegue de información de que toda esta situación que se está teniendo es por falta de generación y por falta de mantenimiento, lo cual es parte de lo que comprende el problema que hay, pero no es todo. Por eso es importante mencionarlo, porque aquí hay una responsabilidad compartida, tanto del ente que maneja la transmisión y distribución, pero en especial la transmisión, que es Luma Energy, y los que administran la generación, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y te explico. Cuando en verano, sobre todo ahora con la pandemia, hay algunos alimentadores, o sea, algunos cables que van a las casas de los consumidores, bien sea cable de 38,000 voltios y en ocasiones cables hasta de 115,000 voltios, que se saturan, o sea, que tienen un uso más allá de lo usual debido al alto consumo en verano y por la pandemia, por los dos puntos. Pues esa línea, si no está bien protegida, cae, se va fuera de servicio. Y al irse fuera de servicio, el sistema cae en un desbalance, porque la cantidad que se consume no está siendo igual que las que se produce, porque hubo una interrupción en la línea que te lleva el servicio a tu casa. Es como si se rompiera un tubo de agua, ¿ves? Que se interrumpe el servicio y el sistema se desbalancea. Aquí es la carga eléctrica que baja de momento porque hay una falla en el sistema debido a que en el verano y más ahora en la pandemia, pues surgen situaciones de este tipo, que los cables se saturan y tumban. Y si no están protegidos adecuadamente, pues eso saca de servicio unidades de generación, porque te explica, el sistema se desbalancea. Y en algunas ocasiones las averían, las rompen. Y es, a través de la historia, yo recuerdo, yo trabajé en la Autoridad de Energía Eléctrica hace muchos años, y se veía que eso causaba averías en las calderas, por ejemplo, porque de momento perdías carga, y ese desbalance en la carga producía unas temperaturas excesivas en la caldera y se rompían tubos. También en las turbinas, porque de momento una unidad pierde 15, un 20% de su carga, y eso desbalancea la turbina que está girando para producir energía y puede crear vibración y en algunos casos dañar la turbina. O sea que en resumen, sí, asuntos que tengan que ver con la distribución, ¿verdad?, y la transmisión sí pueden afectar la generación, y es que todo está aquí interconectado. Correcto. Y un ejemplo de eso es el 22 de agosto, que se reportó en todos los periódicos digitales hace 3 domingos atrás, el 22 de agosto, donde se reportó que por problema en una línea de 115,000 voltios salieron 2 unidades de San Juan, 2 unidades en Palo Seco, y ese mismo día salió la unidad Costa Azul 6
Mili, que acababa de recibir un mantenimiento completo. Tenía Lo una sé. turbina prácticamente nueva que la habían instalado. Y eso surge luego de este problema, que en el argot de electricidad llamamos evento, ¿no? Este evento en una línea de 115.000 voltios. Y aunque todo esto está en investigación, ¿no?, para saber si hubo una responsabilidad directa de este evento que hubo, pues históricamente pues hay una relación. Por eso es importante no deslindar las cosas y que el consumidor esté bien informado. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante comenzar de inmediato, ¿no?, con los trabajos en las líneas, en el sistema de transmisión y distribución, desde lo más sencillo, que es asegurar que esas protecciones estén y funcionen, hasta cambios y mejoras que conlleva cambiar tramos completos de líneas de transmisión, en algunos casos soterrarlas, pero hay que empezar ya, desde lo más sencillo, a verificar que esas subestaciones tumben cuando tengan que tumbar y no afecten las líneas, no afecten las unidades de generación, perdóname, hay que empezar por ahí, porque si tenemos un sistema de transmisión estable, las máquinas, como llamamos en el argot de energía, sufren menos y tienen menos averías. Bueno, y el sistema tiende a autoprotegerse, ¿verdad? Cuando surgen situaciones como esta. Seguro. Por eso es importante que las protecciones estén al día. Porque si las protecciones no están al día y esa línea falla y no se activa la protección, pues ese daño va a llegar hasta la planta, hasta las centrales de generación. Simplificando la cosa un poco, ¿no?, para que se entienda, pero en términos generales es así. Y por eso es importante tener un sistema de transmisión que tenga sus protecciones, que estén verificadas, y cuando hay una falla tumbe la subestación, que tumbe adecuadamente para que si se cae alguna máquina de generación no causa avería, etcétera, etcétera. Tengo que hacer una pausa, ingeniero. Tengo que hacer una pausa, ingeniero. Seguro. Tomás Torres Placa. Quédese en línea para entonces continuar hablando de este tema. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y continuamos con este tema de energía eléctrica. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 10:42 de la mañana y seguimos en comunicación con el ingeniero Tomás Torres Placa. Él es el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. En el pasado segmento, él me explicaba un poco de que la situación de los apagones es una responsabilidad compartida entre Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica. Y me daba el ejemplo de lo que ocurrió el 22 de agosto, que una línea de 115.000 voltios tumba y afectó distintas unidades, especialmente la unidad 6 de Costa Sur, que la verdad que recientemente había entrado en servicio luego de un largo periodo de mantenimiento. O sea, nuevamente tenemos la unidad 6 de Costa Sur dañada, entre otras unidades que son los que, ¿verdad?, proveen la energía eléctrica. Ingeniero, gracias por quedarse en línea telefónica. Vamos a hablar entonces un poquito sobre la importancia de darle mantenimiento a las unidades existentes de generación y que la realidad es que se puede hacer si se asigna el presupuesto que se merece. Hablaba con el ingeniero Juan Alicea, quien fue director de Energía Eléctrica, y me decía que es que no se le estaba asignando el presupuesto que requiere para darle mantenimiento a estas unidades. Exacto, Mili. Y mira lo que sucede. Pero antes de esto, una pequeña nota. Todo esto que discutimos del 22 de agosto fue cubierto por todos los periódicos digitales. Y cualquier radio escucha que quiera leer sobre el asunto, simplemente tiene que surfearlo en la web y encontrar 22 de agosto, fallo línea de 115.000 voltios. Pues mira, volviendo al tema de mantenimiento. El viernes pasado, o sea, este viernes pasado, hubo
una vista en el negociado de energía donde el ingeniero a cargo de generación, que es el ingeniero William Ríos Mera, expresó eso mismo, que tienen, comparado con años anteriores, pues la diferencia en presupuesto es sustancial. Entonces, ahí entró en un juego en el negociado de energía, preguntándole si habían podido operar por los pasados años. Pues el ingeniero Ríos Mera, pues obviamente contestó en la afirmativa, porque cuando tienes limones tienes que hacer limonada. Si tenías 200 millones hace 10 años, ¿verdad? Y ahora tienes cerca de la mitad, pues tú tienes que hacer lo que puedas. Mira, Mili, es algo que, ¿por qué tenemos esta deficiencia? Pues mira, es sencillo. Los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica son fijos. Y de esto hay una tajada de presupuesto para transmisión y distribución y otra tajada para generación. Si generación tiene una escasez en presupuesto y transmisión y distribución está cómodo con su presupuesto, mire, ¿qué hay que hacer con el presupuesto, por favor? Hay que balancearlo. Sí. ¿Tú no crees? Exacto. O sea, si transmisión y distribución tiene un presupuesto holgado, que como ha salido públicamente, se han comprado, últimamente hubo una vista en el negociado de energía, donde Luma Energy expresó que antes del 1 de julio compró 44 camiones boom trucks, de estos de canasto. Y luego del 1 de septiembre, eso fue una vista pública, compró 47. O sea, si ellos tienen un presupuesto tan holgado que pueden comprar 91 boom trucks en un periodo corto, y generación apenas puede sobrevivir, pues negociado, alerta, hello, hay que balancear bien ese presupuesto. O sea, y hay que ver las cosas en su justa perspectiva, porque la otra salida es aumentar la tarifa y nadie quiere eso. ¿Y cuál es la solución? Pues balancear el presupuesto, y hay que balancearlo bien balanceado para que cada cual tenga lo que necesita dentro de las limitaciones de lo que entra, de los ingresos que entra, que son la tarifa que pagamos los ratepayers, los consumidores de energía eléctrica. Ahora, ¿qué va a pasar? Ok, pero entonces ocurrió esta vista y entonces el negociador dijo, bueno, pues pudiste operar con este presupuesto, pero la realidad es que, exacto, como dice usted, uno hace con los limones limonada, pero ahora está en el escenario una alianza público-privada, y uno se pone a pensar que fue que hicieron esto adrede para provocar y obligar a una alianza público-privada en la generación, que en su momento dado, Larry Selhammer, cuando era senador, me dijo que no era viable porque se iban a perder unos fondos federales de FEMA y porque no había interés en estos activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y como se le ha buscado la vuelta a eso, Mili, es hacer un contrato tipo Luma con generación, donde tú le pagues a un operador para que administre las plantas. Y pregunto, si ya se identificó que el problema es uno de presupuesto, que generación no tiene el presupuesto que es, ¿por qué esperar que venga un privado para ajustar el presupuesto? No, el presupuesto hay que ajustarlo ahora. O sea, que esto no es un problema de público o privado. De nosotros van a bregar con el mismo presupuesto, simplemente que en vez de ser la autoridad va a ser entonces un ente privado. Bueno, prepárate, porque si viene un privado, pues como Luma, ¿qué dijo Luma? Que en 3 años va a haber un rate case para ver el presupuesto. Y si viene un privado, pues hará lo mismo. A lo mejor no será en 3 años, será en un tiempo X. Pero el problema no es público o privado, el problema es buena administración, tener un buen presupuesto y un buen presupuesto balanceado entre generación y transmisión y distribución. Claro, pero eso lo podemos hacer sin tener que hacer una alianza público-privada. O sea, eso es algo de policy, o sea, se quiere hacer un contrato de alianza público-privada porque esta administración lo quiere hacer. Y eso es algo de policy y se respeta, porque eso es la forma de ellos de bregarlo. Pero se puede hacer de la otra manera también y funcionaría igual. Hay que tener el presupuesto adecuado. Además, te voy a mencionar algo muy importante. Según el Plan Integrado de Recursos que se aprobó hace un año, el 20 de agosto
del 2020, todas las plantas grandes de la Autoridad de Energía Eléctrica, Palo Seco 1, 2, 3 y 4, San Juan 7, 8, 9 y 10, Aguirre 1 y 2, se decomisan dentro de los próximos 5 años, mire. O sea, se decomisan y que se sacan fuera de servicio. Y Costa Azul 5 y 6, según la orden del negociado, se quedaría en línea un poquito más hasta que se logre la meta establecida en el Plan Integrado de Recursos que se establece 40% es renovable para el 2025. Claro, pero eso lo estuve hablando yo hace unos meses atrás con el ingeniero Juan Alicea, lo retomé la semana pasada porque me parece que es algo importante y ese Plan Integrado de Recursos habría que enmendarlo porque tú no puedes sacar gran porcentaje de las unidades de generación, porque ¿qué va a hacer? ¿Con qué lo vamos a sustituir? El Plan Integrado de Recursos no hay que enmendarlo, Mili. Lo que hay que hacer es cumplirlo. Entonces, ¿qué se hace? Lo que hay que porque hacer no es pueden salir, cumplirlo. Pero espérese, ¿pero qué hacemos? Porque no se pueden sacar todas esas, ¿verdad? Todas esas unidades fuera de servicio. ¿Qué solución hay si no es la enmienda? Seguro, y tiene toda la razón, pero el Plan Integrado de Recursos no dijera eso si anteriormente en el mismo plan no se estableciera que para el 2025 tiene que haber 3.724 renovables instalados. Y una cosa compensa la otra. A base de esos 3.725 renovables que ya se subastaron los primeros 1.000 megavatios, ya se subastaron y se estarán otorgando próximamente, pues a base de la entrada en servicio de esos nuevos megavatios, pues saldrán en servicio estas otras unidades. Bueno, ingeniero, se me ha acabado el tema, pero este tema sobre lo que dice el Plan Integrado de Recursos, me encantaría poder dialogarlo con usted, ¿verdad? Con más calma, porque me parece que esto es un tema que sí, tenemos que seguir dándole mayor visibilidad, ¿verdad? A veces nos quedamos y si me permites una oracióncita. Okay. Y todas las cosas tienen juego. Si no es el 25, es el 27. Pero esas unidades viejas tienen que salir y tiene que entrar nueva generación. Y esa nueva generación, según el Plan Integrado de Recursos, debe ser generación renovable, que tú sabes lo importante de generación renovable, que nos da independencia energética. Claro, que si hay no cualquier problema a nivel global, aquí vamos a tener energía. Ingeniero, gracias por haber estado aquí, se me cuida mucho. Siempre a la orden. Como no, ustedes escucharon el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno. Hacemos una pausa y al regreso estaremos repitiendo una entrevista del director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Saludos y bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Gracias por conectar con nosotros otro día más. Vamos a hablar hoy de varios temas. Las estadísticas, lo hemos señalado en múltiples ocasiones en este espacio. Las estadísticas son un recurso sumamente valioso y muy pocas veces como que le hacemos caso. La realidad es que sin esas estadísticas no pudiésemos establecer política pública en el país. Y por eso he querido tener esta conversación con el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el doctor Orville Distier. Saludos, doctor, ¿cómo está? Muy bien, espero que tú estés bien también y todos los que nos están viendo y escuchando. Definitivamente es viernes y ya el cuerpo lo siente y lo sabe, pero quería dedicar este espacio porque me parece, como decía al principio, las estadísticas son sumamente importantes. Recuerdo hace muchos años haber hecho una serie en el Canal 6 sobre el autismo. Y todavía es la hora, y eso fue hace, mire, yo vi hace mucho tiempo, todavía es la hora que no tenemos estadísticas nuestras sobre nuestra población con autismo para poder guiar y establecer unas políticas públicas. Y por eso es que quiero pues hablar sobre las distintas estadísticas y los esfuerzos que ha hecho el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Vamos a comenzar porque sé que recientemente
han hecho unas publicaciones y la que me llamó la atención fue la del índice de costo de vida, se le conoce como el COLI. Háblenme un poquito sobre este estudio y los datos más importantes que reveló. Claro, con mucho gusto. Es importante recalcar, ¿verdad? Que sí, definitivamente, como tú bien dices, las estadísticas son sumamente importantes para la toma de decisiones basadas en la evidencia. Y precisamente el COLI, que es el Cost of Living Index, nos permite tener una idea de el costo de vida en Puerto Rico en contraste con otras jurisdicciones de los Estados Unidos. ¿Y qué nos dice el informe en términos generales? Nos dice que Puerto Rico no es en la jurisdicción más cara, tampoco la más económica, está en promedio. Eso es algo importante, ¿verdad? Estamos en promedio, no estamos ni lo más cara ni lo más barata. Sin embargo, hay unos puntos que sí hay que resaltar precisamente para empezar a tomar acciones para mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, hay dos áreas donde somos la jurisdicción más costosa entre las primeras 4. Está Puerto Rico. De hecho, está número 4 de las primeras jurisdicciones más costosas en términos de ¿qué? Adivinen, la energía eléctrica y los alimentos. Somos sumamente costosos vivir aquí en Puerto Rico en términos de esas áreas. Sin embargo, hay otras áreas donde tenemos ventaja y podemos ir capitalizando también, que es... Vamos por esa... Claro. Disculpe que lo interrumpa, lo que No pasa es que me llama la atención, doctor. O sea, somos número 4 y lo más costoso en la isla es la energía eléctrica y los alimentos. Me parece que son dos áreas sumamente importantes. O sea, en comparación con... el número 4, estamos ahí ubicados. En comparación con 285 jurisdicciones de todos los Estados Unidos. Esas jurisdicciones son divisiones que se hacen de áreas metropolitanas de diferentes ciudades. No son estados per se, sino son ciudades. Y Puerto Rico si lo contrastamos con todas esas jurisdicciones, estamos en número 4. Wow, eso llama mucho la atención en momentos que ahora mismo el servicio energético no es el mejor y el servicio energético es sumamente importante para el desarrollo económico de nuestra isla. Así que queremos establecer. Por eso, entonces, por eso digo que si queremos ser competitivos, tenemos que mirar las estadísticas, porque ya tenemos 2 áreas donde tenemos que trabajar para ser más competitivos. Sí, no, definitivamente ese sigue siendo un reto. Entonces me llama la atención lo de los alimentos. Somos una isla, importamos, creo que todavía seguimos con el 85% de los productos importados. Entonces, que los alimentos están costosísimos, eso deja mucho que decir y en estos momentos que está viviendo el país. Definitivamente. Y cuando en Puerto Rico dependemos totalmente, ¿verdad? de esas importaciones, porque somos un archipiélago, somos un área donde tenemos que llegar por barco, por avión, ¿verdad? Y definitivamente brinda un aspecto importante porque obviamente sin alimentos no podemos vivir. Y ya el instituto había hecho un estudio anteriormente sobre el impacto que tiene la dificultad de personas para conseguir sus alimentos diarios, la calidad de ese alimento y la cantidad de alimentos. Y ya habíamos determinado que el 33% de la población tiene dificultad para adquirir alimentos de buena calidad y eso tiene efecto en su salud, ¿verdad? Eso es un porcentaje alto. 33% tiene dificultad para conseguir alimentos, algo tan esencial. Sí, para conseguir alimentos que sean frecuentes y con la calidad necesaria. No estamos hablando de que quizás pueda consumirse alimentos en comidas rápidas, sino alimentos que sean de calidad y que puedan alimentar a sus familias de forma frecuente todos los días, ¿verdad? Sus 3 comidas. El 33% de la población, una encuesta que hicimos hace poco, hace 2 años atrás, reveló que tenía dificultad. Unos en mayor grado y otros en menor grado, pero hay cierta dificultad. Y hay, por ejemplo, unas edades en particulares que tenían esta dificultad de tener acceso a alimentos saludables. Sí, definitivamente las personas primero de 65 años o más y las personas que están en la de edad de trabajo, la edad trabajadora, que digamos que están en mayores de 25 años, pero especialmente aquellos que están entre los 35 y 45 años de edad. Sí, que eso es bastante importante. Así claro, que somos porque obviamente si es costoso el alimento, es más difícil conseguir alimentos muchas veces que sea nutritivo porque usualmente son más costosos. Claro que sí. Ese estudio entonces ustedes lo hicieron hace 2 años, pero eso me imagino que no ha cambiado o ha variado mucho.
Bueno, no hemos hecho otro estudio, pero sospechamos que no ha variado mucho. Que no ha variado mucho. Entonces, vamos a continuar entonces con el costo de vida. Luego de que sabemos ya que la energía es lo más costoso de los alimentos, ¿qué otros datos reveló este estudio? Sí, datos quizás un poco más positivos es que lo que es la vivienda y la salud son relativamente económicos en Puerto Rico versus otras jurisdicciones, especialmente la salud. Hay que recalcar que de todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, Puerto Rico se ha distinguido siempre por el acceso a la salud. En realidad tenemos acceso a salud, a servicios médicos poco costosos. En comparación con otras ciudades en Estados Unidos. Exacto, con otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Claro, pero entonces aquí hay sus retos a la hora de tener acceso a salud, especialmente los que no cualifican para el plan vital, pero al mismo tiempo no pueden pagar un plan médico privado. O sea, están en un nivel, están como el jamón del sándwich. Hay un % de la población que está en ese punto. Y eso, ¿verdad? Desde hace muchos años se ha hablado de ese %. Algunas personas hablan de 200,000 personas, 250,000, ha variado ese estimado. Pero ciertamente hay un grupo que no está, que no cualifica para las ayudas de salud del Estado, pero tampoco pueden costear un plan médico económico, así que ciertamente sigue existiendo esa área que hay que atender. A raíz de esto que revela el COLI, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Cómo se puede utilizar esta información, doctor? Bueno, nosotros, ¿verdad? Le proveemos estos datos al gobierno general, al gobierno central, le proveemos estos datos a todos los ciudadanos, ya sea a la academia, a las entidades privadas, para esto mismo, para que pensemos en soluciones y que podamos entonces levantar bandera de cuáles son las áreas que tenemos que mejorar. Así que, sea que sean las diferentes estrategias que el gobierno intente implantar o implante, en el instituto vamos a estar monitoreando para determinar si esas estrategias son efectivas o no. Claro, cuando dice que pensemos en soluciones, soluciones que tal vez usted pueda ofrecer en este momento, cosas que se puedan hacer para atender los asuntos que revela este estudio del costo de vida. Bueno, ciertamente esas son áreas que están fuera de la jurisdicción del instituto, ¿verdad? Nosotros estamos para establecer la política pública estadística, ya aquí sería algo más de desarrollo económico, quizás de diferentes entidades gubernamentales, pero sí nosotros podemos ayudar en el área de establecer este tipo de estudios para medir lo que se haga, tenga efectividad. Pero lo que sí puedo decir es que hay que hacer algo. Eso sí, hay que hacer algo y tenemos que, como gobiernos todos y como ciudadanos, unirnos y pensar en soluciones. Sean las que sean, estaremos en el instituto para ayudarlos a implantarlas. ¿Cuánto tiempo tomó hacer este estudio, la base que se utilizó para analizarlo? ¿Cómo se fue realizado? ¿Cómo fue realizado? Esto se hace por trimestres y se hace consecutivamente y toma más o menos 3 meses de trabajo. Una vez termina un informe empezamos el próximo inmediatamente, porque esto requiere ir físicamente a diferentes lugares, esto requiere ir a los supermercados, esto requiere hacer llamadas telefónicas, verificar el costo del combustible, verificar ¿verdad? El kilovatio hora, todo ese tipo de cosas. Hay una serie de fórmulas que utilizamos y requiere ese tipo de acciones. Y nosotros lo hacemos en colaboración con una entidad que se llama el Concilio para la Investigación Económica y Comunitaria de los Estados Unidos, que ellos nos validan que estamos usando las mismas definiciones para hacer estándar, ¿verdad? Para poder comparar chinas con China y botellas con botellas. Sí, que están usando las mismas métricas. Exacto, sí. Ahora, por ejemplo, los datos que usted me acaba de revelar corresponden al trimestre de que el pasado, marzo. El más reciente es enero a marzo del 2021. Enero o sea, que a es bastante marzo reciente. Sí. Es bastante reciente, o sea que ya ustedes están trabajando, me imagino que en abril, mayo y junio, prontito están en esa. Sí, ya estamos trabajando en eso. Inmediatamente termina uno, comenzamos con el próximo, porque son muchos pasos que hay que hacer y mucha recopilación de datos, validación, así que sí. Uh-huh. Sí, la parte técnica, la más difícil, después hay que tabular todos esos datos. Ok, además de, ya hablamos del que somos número 4 en el costo de energía, que es muy alto, y alimentos, no obstante es diferente en lo que tiene que ver con vivienda
y salud. ¿Algo que a usted le haya preocupado, que haya revelado ese estudio sobre el costo de la vida? Bueno, básicamente esos 2 puntos, de que tenemos que hacer algo porque en realidad la energía eléctrica es esencial para todo, para la vida y para el negocio y para ser competitivo, y los alimentos también. O sea, lo que me preocupa es eso, y lo que me ocupa es darle información al gobierno y ver cómo buscamos soluciones. Yo estoy disponible, el instituto siempre hemos estado disponible para participar de todas estas conversaciones. Sí, conversaciones que tenemos que tener, como la que estamos teniendo nosotros Claro. en la mañana de hoy. Ahora, hay otra publicación que ha realizado el Instituto de Estadística, y esta sí también es importante, el perfil del migrante. Sí, sí. El perfil del migrante, muy importante. El perfil del migrante, en este caso, llega hasta el año 2019. Es un documento que toma muchos meses en trabajarse. De hecho, toma todo un año en trabajarse. Es complicadísimo. Pero lo que nos dice este perfil en términos generales es que cuando tú miras una pregunta que se le hace esto es una encuesta que se le hace tanto a los que viven en Puerto Rico como a los que viven fuera de Puerto Rico. Y se les pregunta dónde tú vivías el año pasado, cuál era tu residencia principal. Y basado en esa pregunta se determina cuál es el impacto en términos numéricos de la población. Y eso lo que determina es que poco más de medio millón de personas en neto, si tú sumas los que llegan y restan los que se han ido, tenemos 500,000 personas menos aproximadamente en Puerto Rico, contrastado en el año 2010. Si tú comparas 2010 con 2019, se han reducido a través de esa pregunta en prácticamente medio millón de personas. O sea que en un promedio de 9 años, ¿verdad? Sí. Que es lo que se ha medido, 500,000 personas se han ido de Puerto Rico. Se han ido de Puerto Rico y están viviendo en otra jurisdicción que no es Puerto Rico. No es que se montaron un avión y regresaron y están y van y vienen, sino que viven allá permanentemente. Así que ya se han establecido, han comenzado su vida en Estados Unidos. Sí. Ahora, presumo, si no usted me corrige, que ahí más o menos, ¿cuáles son las edades de este flujo migratorio que estamos observando? Son todas las edades, cubre todas las edades. Sin embargo, cabe destacar que las personas que están en edad trabajadora usualmente son las que están en mayor proporción, digamos, personas de 25 años o más, especialmente aquellas que están entre los 35 a 45 años de edad. Son personas que están en esas edades trabajadoras. Sí. O sea que se nos están yendo trabajar aquí y estamos perdiendo a esas personas porque se están mudando a distintas partes. Se están mudando a Estados Unidos. Sí, se están mudando. Esto es Estados Unidos, jurisdicciones de Estados Unidos, Puerto Rico, Estados Unidos. O sea, aquí no estamos hablando de personas que se han ido fuera de la jurisdicción estadounidense. Okay, sí. O sea que lo que estamos observando es que esas edades productivas, la edad trabajadora, 25 plus, 35 plus, son los que se nos han ido en un transcurso de 9 años. Sí, de hecho, el 57-58% de esas personas son personas que han alcanzado un grado postsecundario, o sea, personas que tienen estudios después de escuela superior. O sea, la mayoría son personas que han estudiado, ya sea universitario, que educación terciaria, o ya sea que tienen un certificado de plomería, de electricidad, pero son personas, el 58%, digamos casi el 60% de esas personas tienen estudios. Sí, que han estudiado en la universidad con un nivel de educación superior o tal vez una educación técnica que les ayuda a tener su empleo. ¿Qué otro dato reveló este perfil del migrante? Sí, bueno, que ha sido consistente. Cuando tú miras, estamos comparando 2010 con 2019, pero a través del tiempo ha sido consistente y vuelve a confirmar que el huracán María tuvo un enorme impacto. Es verdad que hay personas que han regresado después, ¿verdad? Desde que pasó el huracán, pero aún así es marcado que tuvo un impacto. Definitivamente eso hizo un empuje. Y esto es sin contar, ¿verdad? Porque estos números son sin contar los factores de nacimiento, que sabemos
que ahora en Puerto Rico hay más muertes que nacimientos, cada vez nacen menos personas y mueren más comparados con los nacimientos. Así que sin contrastar eso, esto es simplemente con la cuestión de si se mudó o no se mudó. Ya que me trae ese detalle que ha tenido ya una consistencia, yo creo que desde el 2017, si no usted me corrige, que hemos visto que la tasa de natalidad se ha mantenido sumamente baja, como usted dijo, y en comparación con los decesos, mueren más de los que nacen. Sí. ¿Cómo eso afecta a un país como el nuestro? Eso afecta enormemente, ya que si fuera que Puerto Rico, las personas estuvieran saliendo de Puerto Rico, pues el impacto no fuera tan grande. Pero como las personas están saliendo de Puerto Rico y cada vez hay menos personas, lo único que puede contrastar con eso o frenar un poco la tendencia en la baja poblacional es que nazcan más personas. Y en Puerto Rico es todo lo contrario. Nacen menos personas cada vez y hay más muertes que nacimientos. Y el tercer factor es la inmigración, pero que ya vemos que no, que en este caso la inmigración, hay lugares donde cuando esto sucede, pues se afecta obviamente la mano de obra, se afecta la cantidad de personas disponibles para trabajar, se afecta también las personas que rinden contribuciones, porque mientras menos personas, menos contribuciones se rinde, menos se genera. Y en ese caso, en otras jurisdicciones del mundo, lo que hacen es que traen personas de extranjeras al país o al lugar para entonces compensar. Pero en este caso no está sucediendo ninguno de esos aspectos. Así que todas las estimaciones dicen que este patrón va a continuar. Obviamente en algún momento se va a estabilizar, pero por el momento va a continuar. A mí lo que me llama, ¿verdad?, la atención de todo esto, como usted dice, que entonces, y lo estamos viendo, porque por ejemplo, aquí se están haciendo ferias de empleo y muchos dicen, Dios mío, no consigo personas para que trabaje. En el área de la agricultura se ha recurrido a importar mano de obra. Hay quienes lo critican, pero pues si aquí no hay personas que quieran trabajar la tierra o pues que desean hacer otro tipo de trabajo, ¿qué le parece a usted? ¿Estamos haciendo bien en esa importación, por ejemplo, en el área de la agricultura, que ha sido el reto mayor para conseguir mano de obra? Es el modelo que han seguido todas las jurisdicciones del mundo, dentro del mismo Estados Unidos y fuera. Cuando no hay mano de obra se importa de otros lugares. Eso es algo que es lógico hacerse. Claro, obviamente pues va a depender de cómo se hace, que se tomen las medidas adecuadas, que sea administrativamente los procedimientos correctos, ¿verdad?, dentro de los parámetros de inmigración, etcétera, pero es algo que es normal, se hace en todas las jurisdicciones del mundo. ¿Cree que esto puede ser una tendencia que vamos a ver más frecuente aquí en Puerto Rico? No solamente en la industria de la agricultura, tal vez en otras áreas. Yo entiendo que si las proyecciones que hemos visto hasta ahora se cumplen, es algo que va a seguir ocurriendo. Probablemente. Claro, y esas proyecciones es que va a escasear la mano de obra, ¿verdad? En ciertas áreas. Se va a seguir reduciendo la población. Y entonces eventualmente pues vamos a tener menos mano de obra, por supuesto. Sí. ¿Qué otro detalle reveló este perfil del migrante? Sí, bueno, en términos generales yo pienso que esos son los puntos más importantes del perfil. El perfil está lleno de otras características de cuáles son las profesiones de estas personas. Se ha visto que se han ido muchos maestros, que se han ido personas que trabajan en el área de enfermería, de la salud, ¿verdad? Eso es una tendencia de los últimos años que se ha mantenido. Y pues cuando uno puede repasar el documento y va a haber muchas tablas, para aquellos que les gustan los números, pues va a haber muchas tablas y muchos contrastes, pero en términos generales estos son los puntos más importantes del informe. Me llama la atención que las profesiones son maestros y enfermeras, lo más que necesitamos en este país. Sí, se están... En este momento. Sí, hay otras profesiones, por eso está entre las más altas que se usualmente se van. Y pues son profesiones que son de mucha demanda. En todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, pues están todas las instituciones académicas buscando personas. En esta misma semana hay 3 colegas míos, ex colegas míos de universidades, acaban de irse a otros lugares y tú los ves todo el tiempo y es así. Buscan dónde tienen la mejor oferta y dónde pueden conseguir una mejor calidad de vida. O sea, eso confirma también que estamos teniendo una fuga de cerebros.
Sí, bueno, sí, obviamente siempre hay su controversia con esa terminología de lo que es fuga de cerebro, pero lo cierto es que gente preparada ¿verdad? Porque con estudios postsecundarios está saliendo de Puerto Rico y quisiéramos tenerlos acá. Pero sí, ciertamente personas preparadas con capacidad de trabajar en empleos complejos, como en la salud, como en la educación, que son empleos súper importantes, pues sí se están yendo de Puerto Rico. Tengo que hacer una pausa, doctor, vamos a quedarnos, ¿verdad?, aquí un momentito, pero entonces al regreso de la pausa vamos a hablar un poco sobre la educación superior, ¿qué le parece? Claro, Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y voy a continuar mi conversación con el director del Instituto de Estadísticas. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez y estoy en conversación con el doctor Orville Disdier, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. En el pasado segmento estuvimos hablando un poco sobre el índice de costo de vida, lo que se conoce como el COLI. Ya dialogamos un poco sobre el perfil del migrante, sobre el COLI. ¿Qué le puedo decir? Que somos número 4 y que aquí es demasiado costosa la energía y los alimentos, imagínese usted. Ahora, sobre el perfil de migrante, pues básicamente estamos perdiendo muchos profesionales y en el transcurso, ¿verdad?, de unos 9 años, cuando se compara con el 2010, pues 500,000 personas se han ido de la isla, personas que tienen grados de educación o algún grado ¿verdad?, de algún tipo de estudio, así que estamos perdiendo muchos profesionales y las cifras más altas son los que están en el área de educación, maestros, enfermeras, que ustedes saben que en medio del COVID es lo más que necesitamos aquí en Puerto Rico, pues se nos están llevando a nuestros profesionales. Gracias por seguir aquí conmigo, doctor Disdier. Vamos a hablar ahora sobre el compendio estadístico de la educación superior. Cuénteme qué es lo que revela esto. Sí, muy bien. Como hemos visto ahora, el Instituto de Estadística, su trabajo incide en todos los temas, en todas las áreas importantes de Puerto Rico. Por eso es que siempre decimos que es importante que los ciudadanos y el gobierno central nos apoye siempre por nuestro trabajo. Así que gracias por esta oportunidad. Y sí, un documento muy importante es el perfil de educación superior, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice que si uno examina los últimos 10 años, es constante esa reducción en matrícula. Quizás no nos sorprende porque acabamos de hablar de que la población está reduciéndose, pero y se está reduciendo porque las personas se están moviendo de Puerto Rico a otros lugares y porque hay una disminución también de la natalidad y un aumento, ¿verdad?, de la mortalidad en muchas áreas. Pero precisamente nos confirma que esto se refleja en la matrícula. Y se refleja en la matrícula, en este caso, en la matrícula de la educación superior, o en otros lugares se conoce como educación terciaria, que es los grados universitarios, de grado asociado en adelante. Toda esa matrícula está reduciéndose. Y si uno compara el 2018, por ejemplo, habían 198,174 estudiantes en todo el sistema, tanto público como privado, que es el sistema universitario. Y ahora en el más reciente, que es el 2019, que es hasta donde llega este estudio, eso bajó a 186,474. O sea, tenemos 12,000 estudiantes menos en el área de educación superior. Eso es súper importante. Tenemos menos profesionales preparándose, menos gente disponible, menos egresados, porque obviamente menos matrícula, menos egresados. Y esto también incide en tener menos maestros o profesores, en este caso, universitarios, y hemos observado, y esto va a salir más marcado en el próximo informe que hagamos, que cubra ya el año 2020 en pleno de la pandemia, vamos a ver cómo la reestructuración de instituciones también ha tenido un efecto, donde instituciones ahora se han consolidado, otras han desaparecido, y han cambiado mucho el mundo de la educación superior.
No, y ahora con esto de la pandemia, ¿verdad? Un mundo también virtual. Pero entonces me decía usted que esta reducción que estamos viendo tiene que ver con la baja natalidad, pero también con la inmigración. Pero tal vez hay, no sé si eso se midió, si hay un % de estudiantes que simplemente no quiere estudiar y deciden, pues, decir, pues, ¿para qué voy a estudiar? Después no consigo trabajo. ¿Eso se pudo medir en algún momento en ese estudio? Eso no se ha medido en el estudio, eso ya pues, ¿verdad? Este tipo de estudios sirve también para crear interrogantes y para determinar qué áreas quizás tenemos que hacer estudios más concretos o especializados. Y este es un ejemplo de un estudio especializado que se puede hacer a la luz de estos resultados. Esa información no se tiene, pero sería muy interesante en un futuro estudiarla y ver si hay algún investigador o académico que quiera hacerla. Bueno, si alguien que está escuchando quiere aportar al instituto, me avisa. Es que me llama la atención esa parte, porque yo sé que muchas personas sí quieren educarse, pero hay otros sectores, y lo he visto, jóvenes que dicen, pero ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a sacar esta carrera o tener esta maestría, este doctorado, si luego no consigo trabajo? Claro. O tal vez no consiga un trabajo bien remunerado. Definitivamente, eso incide en este tipo de asuntos, claro que sí. Habría que estudiarlo más a fondo y es una excelente interrogante. Bueno, pues ahí le dejo esa asignatura pendiente, Sí. doctor. Ahora, además de notar una reducción en la matrícula, ¿qué otras cosas pudimos sacar de este compendio? Bueno, pues básicamente el compendio, el hallazgo principal es ese, la reducción en la matrícula, la reducción en profesores, una tendencia a reducción de los profesores. Hay una tendencia a reducirse la cantidad de instituciones que existen y están registradas en Puerto Rico para ofrecer educación. Así es que eso es una. Lo otro es que hay que analizar más profundamente luego el impacto que tienen esos egresados, porque hay menos egresados ahora y hay que ver si eventualmente contrastar eso con la oferta de empleo, a ver si esos egresados que son menos ahora, pero si están alineados o no, que eso es otro tema, alineados o no a la oferta actual de empleo, que ese es otro aspecto. Así que esto nos brinda esos detalles y nos genera nuevas preguntas también. No, y me genera a mí la pregunta de en qué áreas deberíamos estar desarrollándonos para entonces poder cumplir con esa demanda en ciertas áreas ¿verdad? De la industria de recursos humanos. Sí, esa es una excelente pregunta y una pregunta que yo llevo viendo, escuchando y yo he participado en foros y he visto foros que se habla sobre este tema y es una pregunta no solamente en Puerto Rico, sino en el resto de Estados Unidos siempre se hace esa pregunta. No hay una contestación certera, digamos, pero sí se sabe que cuando uno analiza el mercado hay una tendencia a personas que dominan las ciencias, las matemáticas y aunque parezca que no, también hay una tendencia a las artes, o sea, las artes no podemos dejarlas fuera. Esa tendencia a ahora usar el arte, usar la comunicación para precisamente transmitir información técnica, por ejemplo, transmitir información compleja a los ciudadanos, ¿verdad? Hay que ver cómo uno enmarca eso en una profesión, ¿verdad? Yo diría que se habla más ahora de destrezas y capacidades que de profesiones per se, pero sí hay una tendencia a las ciencias y las matemáticas. Sí, que eso es lo que está dominando por ahora en muchos puestos de trabajo. Sí, y el uso de la tecnología. Bueno, la tecnología, eso es importante, estar al día con la tecnología y que estamos viendo los cambios constantes en el área de la tecnología. Sí, porque disculpa, pero a veces pensamos que todo el mundo que es joven es tecnológico y no necesariamente. Saber usar Facebook y Twitter no significa que eres tecnológico. Y eso uno lo sabe cuando uno ofrece cursos a estudiantes y utiliza la tecnología como herramienta, se da cuenta que hay muchos vacíos en el uso de la tecnología como herramienta para ser productivos, no para entretenimiento ni para ese tipo de cosas. Sí. No, y si hay algo que adelantó la pandemia fue esto, que obligó a muchos a ponerse al día, y hay otros que ni siquiera se han querido poner al día, están reacios al diálogo, pero
la pandemia adelantó muchas cosas en esa área de la tecnología. Así es, y nos demostró que quizás la gente no es tan tecnológica como pensábamos. Sí. No, eso lo tenemos claro. Así que con este compendio estadístico de la educación superior es eso, que hay una tendencia a reducción de profesores, tendencia de reducción de instituciones, pero la baja en la matrícula, que eso ha sido una tendencia que llevamos hace mucho tiempo, provocó un tema, no sé si me puede hablar un poco sobre esto, pero que provocó la controversia de que había que cerrar escuelas porque pues habían menos estudiantes. Lo que pasa es que yo creo que en el método, en la forma en cómo se hizo, pues fue como fue brusco, ¿verdad? Sin hacer como un análisis completo del entorno de cada comunidad escolar. Sí, bueno, en ese aspecto, por un lado, tienes una matrícula más baja y pues tienes buscar la manera, y tenemos un presupuesto mucho más bajo, por supuesto, con toda esta crisis fiscal que tenemos, y pues es entendible que la administración educativa intente maximizar los recursos, por un lado. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que las escuelas son sistemas abiertos y que son sistemas que están integrados a las comunidades. Las escuelas son parte de la comunidad. Las escuelas son una representación micro de esa sociedad que está a su alrededor. Por lo tanto, cuando tú cierras una escuela, pues tienes que tener en cuenta que cierras un servicio a la comunidad y cierras un lugar que se supone, en teoría, ¿verdad? Hay una interacción entre la comunidad y la escuela. Así es que yo pienso que es una mezcla de dos cosas. Una, la necesidad de ser más costo eficiente, pero a su vez la necesidad de qué escuelas son las que debo abrir, cómo debo hacer eso, debo cerrar alguna, debo reducir los servicios, cómo eso afecta a la comunidad. Y esas preguntas, pues no sé si se hicieron todas esas preguntas, pero es el aspecto que aquí nos compete. Sí, y no se hizo, lo vimos, o sea, se cerraron escuelas que estaban buenas, en excelentes condiciones, y ahora se está contemplando abrir las mismas porque eran mucho más seguras, especialmente en la zona suroeste de Puerto Rico, con esto de los temblores. Pero la realidad es, como dice usted, hay que hacer todas estas cosas, pero con un proceso de diálogo, no de forma atropellada, como lamentablemente ocurrió hace unos años atrás aquí en la isla. Doctor Disdiel, quédese en línea telefónica, porque entonces ahora, al regreso de la pausa, quiero que me hable del informe de puestos ocupados, de qué trata eso y sobre, ¿verdad?, estadísticas y la tecnología, aunque tocamos un poco sobre eso, pero hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad en Radio Isla 1320, y al regreso continúa la conversación con el director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Recuerden que siempre pueden hacerlo a través del Facebook Live de Radio Isla. Ya estamos en YouTube, así que en YouTube pueden conectar, y siempre en radioisla.tv, la versión podcast de este y otros programas siempre está disponible. Así que si usted se perdió algún detallito de una entrevista, pues usted va a la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320, y también en radioisla.tv pueden encontrar un resumen de las noticias que han surgido aquí en Radio Isla 1320. Continúa la conversación con el doctor Orville Disdiel, director ejecutivo del Instituto de Estadística y también epidemiólogo. A ver si ya mismo le saco algo del COVID. Bueno, señores, así que seguimos hablando de estadística, que son sumamente importantes para generar política pública en el país. No se puede desarrollar políticas, mire, a ciegas. Hay que tener los datos sobre la mesa. Y ahora vamos a hablar del informe de puestos ocupados. Doctor Disdiel, ¿qué mide eso? ¿Qué reveló? Sí. Bueno, el informe de puestos ocupados lo que hace es que brinda un resumen de precisamente cuántos puestos están ocupados en el gobierno. Entonces, en ese caso, es importante, ¿por qué? Porque
¿verdad? Se puede medir si el gobierno está incrementando en tamaño, si se está disminuyendo, qué está sucediendo. Y lo que nos dice este informe es que hay una tendencia clara de los últimos años de que el gobierno se está reduciendo en tamaño, en términos de los puestos ocupados en el gobierno. Esto es, digamos, puestos de carrera, puestos de confianza. Se está reduciendo el gobierno como un todo. Y una muestra, por ejemplo, si uno contrasta el mes de marzo del año 2020, en ese momento estaban registrados 172.371 puestos en el gobierno. Y cuando uno contrasta eso con marzo del 2021, exactamente un año después, eso se reduce a 157.280. O sea que hay una reducción marcada de puestos en el gobierno y están todos reduciéndose, tanto de carrera, confianza, transitorio, básicamente en todas las áreas se ha reducido. ¿A qué se debe esta reducción? Sí, bueno, hay diferentes cosas que han incidido. El efecto principal es la cuestión fiscal, ¿verdad? Que ya no hay tanto dinero para poder contratar personas en el gobierno. Otras tienen que ver con la consolidación de agencias, donde se han consolidado agencias y entonces se han unido diferentes personal y entonces no se han reemplazado las plazas que se han jubilado o que se han retirado, por ejemplo. También en que hay agencias que han desaparecido, otras se han creado una que otra, pero hay tendencia, ¿verdad?, que haya menos agencias. Y de igual manera, se ha tratado en los últimos años, se han hecho diferentes esfuerzos para que literalmente, ¿verdad?, precisamente con ese propósito de reducir la cantidad de empleados. Hay que tener en cuenta que menos empleados, pues obviamente es menos gasto público, pero al mismo tiempo hay que ver que esos menos empleados son menos capacidad laboral que hay, ¿verdad? Menos mano de obra. Y esa es una cosa que luego hay que examinar. Hay que examinar si esta reducción tiene algún efecto en la producción del gobierno. Y aunque nosotros no hemos hecho un estudio sobre, por ejemplo, el perfil de estos trabajadores más profundamente, esto es algo más bien de accountability, de registros que hay en el gobierno. Hay otros estudios que se han hecho que dicen que la edad promedio del empleado en el gobierno está sobre los 53 años, 54, y eso significa que hay menos gente joven en el gobierno, joven, ¿verdad? No es que a los 53 años no sea viejo, pero en términos de gente de que viene con nuevos conocimientos de 25 años, 26, eso se ha ido reduciendo. Sí, que tal vez estamos viendo una diferencia en la generación, ¿verdad? De tal vez en la época de mis padres o anterior, que sí uno se graduaba y decía, ok, consigo mi puestito en el gobierno, algo seguro, estabilidad. Y las generaciones que estamos observando o se van por su cuenta o montan su negocito, o sea, hay un cambio de chip. Exacto, y es difícil uno, ¿verdad? Puede pasar, pero es más extraño ahora que antes que alguien te diga, sí, yo quiero trabajar en el gobierno, mi aspiración es formarme en X cosas del gobierno. Y pues eso es más extraño, hay menos gente entrando al gobierno por las diferentes razones, pero es importante tomarlo en cuenta, que tenemos un gobierno más pequeño, así que quizás eso que se decía antes de que el gobierno era muy grande, pues hay que reevaluar si eso es cierto ahora. No, bueno, con lo que usted me está diciendo, ya no podemos decir el gigantismo gubernamental. Sí. O sea, estamos viendo en distintas agencias una carencia de servicios porque es que no hay suficientes empleados. Le voy a dar un ejemplo. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no tiene suficiente personal con todas las responsabilidades que tiene. O sea, ahora entró la Guardia Nacional a recoger la coma, algo que le compete al departamento. O sea, y lo decía en esta semana, hemos observado, y qué bueno que tenemos la Guardia Nacional, nada negativo en torno a eso, pero las lanchas no estaban funcionando, no estaban llegando alimentos a Vieques y Culebra, no estaba llegando gasolina. ¿Qué se hizo? Se activó la Guardia Nacional. Pues estamos fallando en el recogido de neumáticos, pues se activa la Guardia Nacional. El COVID, se activa la Guardia Nacional. O sea, en distintas situaciones para limpiar nuestros ríos, se activa la Guardia Nacional.
y eso lo que demuestra es que hay una carencia o de empleados o a la hora de distribuir esos trabajadores en las Eso es importante agencias. porque hay muchos menos empleados que antes, pero también hay que ver dónde están esos empleados, cuáles son sus capacidades, ¿verdad? A lo mejor a lo mejor ese número de 157,000 es suficiente, pero si estuvieran en los lugares adecuados y con las capacidades y destrezas adecuadas, ¿verdad? Eso habría que examinarlo. Pero ciertamente sí, tener que buscar ayuda externa significa que no tenemos los recursos que quisiéramos tener. Es claro. Sí. Vamos entonces, recientemente se llevó a cabo un foro donde se habló de estadísticas y la tecnología. Ahorita tocábamos un poco sobre la tecnología. ¿Cuál fue verdad, el área principal de la conversación de este foro que ustedes realizaron? Sí, definitivamente, ¿verdad? Uniendo todos los temas que hemos hablado hasta ahora, hay algo en común con todos estos temas y es la tecnología, ¿verdad? El uso de la tecnología que actualmente es súper importante. Y a veces pasamos por alto que las estadísticas pues están súper entrelazadas con la tecnología. Se necesita tecnología para generar estadísticas de calidad. Se necesita un buen uso de esa tecnología. Y lo que hicimos fue que hicimos un foro recientemente, un foro llamado Foro Virtual de Estadísticas y Tecnología, donde invitamos a todos los ciudadanos, a todas las personas que quisieran participar. Participaron prácticamente unas 100 personas, que es bueno, porque un tema de estadística y tecnología, pues no todo el mundo le llama la atención, pero sobre 100 personas participaron y les gustó el tema, las evaluaciones fueron muy buenas y se tocó temas sobre qué herramientas utiliza el instituto para generar sus estadísticas, cómo podemos hacer que las estadísticas, utilizando la tecnología, podamos llevar a la información al público de una manera fácil, hacer infografías, hacer gráficas interactivas, bases de datos. ¿Con qué software lo podemos hacer? ¿Qué software están disponibles para el público en general? Que a lo mejor uno dice, bueno, yo no tengo el dinero, ¿no? Existen software de open source o código abierto que se pueden utilizar y nosotros en el instituto los utilizamos. Existen muy buenos productos pagando, pero también existen gratuitos. Y le explicamos a las personas cómo la tecnología nos ayuda a tener mejores gráficos, mejores bases de datos, cómo se necesita la interconectividad con las agencias, cómo las agencias tienen que comunicarse entre sí. Eso es súper importante. Y cómo la tecnología nos puede ayudar. Estamos fallando en eso. Es que me trajo un tema y me hizo recordar situaciones en casos de violencia de género, en casos de maltrato de menores, que lo que observamos es que no hay comunicación entre las agencias. No es porque no quieran, es como que no fluye la cosa. No, exacto, no hay una comunicación que fluya. Y nosotros pues sí solicitamos los datos a la agencia y nos los hacen llegar, pero existen herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a mejorar esa comunicación. Y eso es parte de lo que le llevamos en el foro, para hablar sobre el tema, discutirlo ampliamente. De hecho, está en nuestro canal de YouTube de estadísticas.pr. Si va al final, busca YouTube y puede ver el foro ahí completo, 3 horas o más de foro. Y lo puede disfrutar usted y también usted puede participar de él en términos como, ¿verdad? Como oyente, ya pasó el foro, pero puede repasar lo que sucedió ahí. Bueno, la información está ahí y es información valiosa. Se me ha acabado el tiempo, pero rapidito, ¿cómo va esto del COVID? Usted que es epidemiólogo. Sí. Bueno, afortunadamente se ha observado una reducción tanto en los casos como en la mortalidad. Y esto definitivamente está directamente relacionado con muchas cosas, pero también con la vacunación. Y ahora, digamos, por ejemplo, en el mes de abril de este año, 2021, el promedio de casos diarios era aproximadamente más de 600 casos diarios. Ahora ese número se ha reducido a menos de 40, 30, 25. O sea que se ha reducido la cantidad de casos diarios positivos confirmados. Y la mortalidad, en su momento, en enero, la mortalidad estaba a cerca de 8 muertes promedio por día. Y ahora está en 1 y a veces no hay muertes diarias. Por lo tanto, está funcionando lo que estamos haciendo. Pero, para que siga funcionando, tenemos que vacunarnos. Los que les falta de vacunarse tienen que vacunarse y tenemos que seguir pues protegiéndonos. Sí, no, aunque esté vacunado, por favor no deje su mascarilla. Vamos a seguir con eso. Doctor Orville Disdier, gracias. Ha sido una conversación muy buena y quería hace tiempito sacar este tiempo para hablar de lo que nos ayuda a establecer política pública. Se me cuida mucho. Muchas gracias y visite nuestra página estadísticas.pr. Muchas gracias.